Por tu curiosidad, entraste al subterráneo de la oscuridad. Oscuridad que te prometió respuestas. No hay inquisición que te haga pagar el precio de la sabiduría. Así que bienvenido seas al Underground del Misterio. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Bruno. ¿Qué le traemos esta noche a toda la gente que nos está escuchando? Esta noche traemos temas de arqueología prohibida, continuando con lo de Mohenjo-Daro. Esta noche les traemos el tema de las figuras de Ica y las figuras de Acámbaro. Muy bien, ya lo escuchó usted. Traemos dos casos que en parte, si son verdad, resultaría toda una bomba para la historia del ser humano. Pero pues usted quédese a escuchar estos misterios, porque usted está en el Underground del Misterio. Dante, ¿empezamos? Adelante. Vale. Y bueno, antes de entrar de lleno con los temas que les traemos el día de hoy, queremos pedirle a la audiencia que nos dejen su like y se suscriban al canal. Así es, si usted nos está escuchando, suscríbase a este canal. Por algo llegó usted a este canal, ¿sabe? Como les dijimos al principio de los programas, en el comienzo de esta aventura del podcast, esto no es para mucha gente, ¿no? Esto es para poquitos, pero gente bien, ¿no? Gente, que te hace... nos gusta cuestionarnos todo, ¿no? Así es, usted está en su comunidad, en la comunidad que le abraza y le quiere. Porque tenemos temas conspirativos, ¿sabe? Vamos a hablar de lleno de las piedras de Ica y de las piedras de Acámbaro. ¿Te gusta si empezamos, Dante? Vamos de una vez con las piedras de Ica. Cuéntanos. Muy bien, fíjate que las piedras de Ica, la leyenda de las piedras de Ica, es estas leyendas que siempre la versión oficial quiere desestimar, puesto que si las piedras de Ica no son todas falsas, nada más hay alguna que sea verdadera, estaríamos ante una verdadera revolución en cuanto a los conocimientos del ser humano y la historia misma del ser humano. ¿Por qué dices esto, Bruno? ¿Qué tienen estas piedras? ¿Tienen, no sé, algunos tallados o cuál es el origen de estas piedras? Mira, entro en contexto. Las piedras de Ica son piedras de andesita que están talladas con gran maestría. Estas piedras muestran a hombres, fíjate esto, muestran a hombres conviviendo con dinosaurios. Muestran mapas de tierras imposibles, operaciones como trasplantes de órganos, operaciones como operaciones en los ojos, vuelo de objetos y aeronaves, lo cual, de ser cierto, romperían con todo lo establecido con el sistema arqueológico que tenemos actualmente. ¿Dónde fue que se encontraron estas piedras? Estas piedras se encontraron en la región de Ica, en Perú. Estas piedras eran un mito entre los huaqueros, hasta que fueron encontradas, pero una de estas piedras llegó a manos del Dr. Cabrera, quien dio a conocer estas piedras y se hizo con una colección de, ahí te va, más de 15,000 piedras, a la cual él le llamaba la Biblioteca Lítica. 15,000 piedras, ¿qué tamaño tenían estas piedras? ¿Eran grandes, de 1 metro, muy pesadas o...? Había unas muy chicas, no sé, de unos 10, 15 centímetros, pero se seguían las medidas de piedras hasta como, no sé, de 50 por 50 o inclusive hasta 80 centímetros de longitud de estas piedras, ¿sabes? O sea, las más grandes podrían rondar casi el metro de diámetro. Así es, fíjate que inclusive hay una que muestra un mapa de la Tierra, pero no me voy a adelantar, deja entro otra vez al tema, sí. En base al estudio de estas piedras, el Dr. Cabrera hizo una afirmación que le costaría pues toda la credibilidad que tenía como médico. La primera teoría que hizo el Dr. Cabrera es que la humanidad gliptolítica sería una humanidad, una civilización ancestral que convivió con dinosaurios y también tenían pues una ciencia y una tecnología bastante avanzada. Una cultura, como mencionaste, es gliptolítica. Así la llamaba el Dr. Cabrera. Okay. La civilización gliptolítica, que abarcaría pues gente que vivió con los dinosaurios
y que tendrían una tierra mítica donde la tecnología pues sería inclusive mayor a la que tenemos ahora. Y pues claramente la historia oficial pues lo descartaría. Yo lo descartaría porque pues los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Exactamente, he ahí el problema, que nunca pudieron haber convivido los dinosaurios con los humanos. Sí, seguimos pues la línea temporal que esté más aceptada, pues. Sí, se dice que los primeros seres humanos, bueno, los primeros homínidos que desciende el ser humano son de los más antiguos, más o menos de hace 3 millones de años. Remonta creo que uno de las ramas más antiguas del Homo sapiens es el Ramapithecus ramidus, que te digo, tiene como 3.5 millones de años más o menos de antigüedad. La segunda teoría que causa polémica del Dr. Cabrera es la extrema antigüedad que tendrían las piedras. Pues según Cabrera, corresponden a épocas geológicas, como tú decías, mi buen Dante, épocas geológicas en las que pues no estaba la existencia del ser humano, ¿no? Inclusive, pues, como les decía, la convivencia con dinosaurios, esto tuvo que pasar en la época mesozoica. Sí, en la última era el último periodo de la era mesozoica fue ¿cuál fue? ¿Fue el Jurásico o bueno? ¿Entramos al tema otra vez? Continuamos con el tema porque las eras geológicas aquí se las debemos un poquito. Sí, la última afirmación de Cabrera que causó polémica fue la relacionada con el mapa de la Tierra. Como te comentaba, unas piedras más grandes que tenían mapas, ¿no? En esta se presentan 7 continentes. La teoría es que corresponden a la Atlántida y a Lemuria. Por eso te decía al principio que estas piedras tienen mapas de tierras imposibles. Y bueno, también aquí yo encuentro una inconsistencia, porque si el ser humano convivió con dinosaurios, en esos tiempos la Tierra estaba conformada por el continente Pangea. Creo que se empezó a dividir como hace 100 millones de años más o menos, y todas las tierras se parecían confluir en una sola, ¿no? No sé si estas piedras muestran alguna división de continentes o se muestra toda la Tierra junta, como nos dice la teoría de tectónica de placas, ¿no? Pues fíjate que hay 2-3 puntos en contra de esta teoría del Dr. Cabrera, que sí son como muy lapidarios. Ahora no te puedo afirmar al 100% lo que nos acabas de decir, pero también les voy a dar otro dato sobre cómo se desmienten estas piedras de Ica, ¿sabes? Vamos. Las piedras de Ica están forradas por un cemento artesanal que permite hacer el grabado más fácilmente y cuentan con una pátina. Esta pátina, según Eric Wolf, tiene una gran antigüedad, pero Eric Wolf y las otras personas que han hecho o que le ayudaron al Dr. Cabrera a hacer los análisis, resulta que son pues allegados del Dr. Cabrera, ¿no? Entonces no sabemos si por ahí habrá algún fallo en la rigurosidad del método científico, pues. O sea, ¿crees que hubo algún tipo de manipulación en estas pruebas, no? Posiblemente sí. Un dato lapidario para las piedras de Ica fue cuando Basilio Ukuya dijo que las piedras artesanales, las piedras de Ica, las piedras que habían llegado a las manos del Dr. Cabrera, eran fake, ¿no? Dijo que las había creado y que las había fabricado para exactamente eso, vendérselas al Dr. Cabrera. Aquí pues a lo mejor tenía mucha gente ayudándole, porque fueron 15,000 piedras, ¿no? Las que le consiguió el Dr. Cabrera. Entonces, pues ahí queda el dato, ¿no? Entonces estas piedras, pero ¿se tiene así como un lugar exacto en el que fueron desenterradas estas piedras, o simplemente le llegaron al Dr. Cabrera y él, no sé... Pues aquí en la región de Ica de Perú, exactamente fue donde las encontraron. Parecería que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Que estas piedras demuestran que existe una antigüedad enorme, pero como tú dijiste hace rato, hay varios huecos en la teoría.
Ok, para tener una conclusión acerca de estas piedras, ¿tú pensarías que son auténticas o no? Pues mira, fíjate que inclusive hay quienes dicen que fueron hechas con herramientas modernas, con cinceles modernos, con punzones modernos, ¿no? En este caso yo creo que el doctor Cabrera no tuvo la rigurosidad en el método científico. En realidad él no aplicó el método científico, ¿sabes? Él tomó las piedras y empezó a hacer deducciones a través de lo que él venía estampado en esas piedras o venía tallado en esas piedras. Pero en realidad no tuvo como una forma metódica de hacer una investigación y sobre eso pues formar hipótesis, ¿no? Esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, yo concuerdo aquí también contigo, Bruno, que estas piedras de Ica son pues una falsificación, no son auténticas. Fíjate que hay un punto que también me queda como flotando, ya aparte de que sean falsas, es que si son 15,000 piedras, a lo mejor hay la posibilidad de que alguna de estas piedras fuera real y las hayan clonado, ¿no? Las hayan... ¿Crees que valdría la pena hacer unas pruebas de una por una para comprobar cuál sería pues auténtica? A lo mejor sí tener más pruebas, ¿no? Porque muchas veces la gente de ciencia se cierra a que pues a decir que no son verdad, ¿no? Pero no hace los estudios necesarios para refutar la teoría. Bueno, yo aquí ya lo veo un poquito en el que pues invertir recursos en hacer análisis sí, claro, una claro. por una, sí, yo creo que sería imposible. Es mucha inversión de recursos y tiempo para esto, ¿no? Pues esto fue las piedras de Ica. Dante, ¿qué nos trajiste hoy? Pues como les adelantamos, les traigo las figuras de Acámbaro. Ok, vamos a darle entonces a las figuras de Acámbaro. Quédese porque esto se va a poner muy interesante. Y pues como comentamos al principio, Bruno, al igual que las piedras de Ica, las figuras de Acámbaro también tienen pues esas inconsistencias que te hacen dudar de su autenticidad, ¿no? ¿Cómo cuáles, Dante? Pues mira, entrando de lleno, pues no lo adelanto todavía, sino vamos viendo. Vale. Vamos a desarrollar vamos desarrollando la información. Un poco del tema. Estas figuras, las figuras de Acámbaro son una colección de más de 30,000 figuras de cerámica encontradas en 1940 en el municipio de Acámbaro, en Guanajuato. Estas figuras fueron encontradas por un comerciante alemán que residía en México llamado Waldemar Hulsrud. Ahí disculpen la pronunciación, pero... Sí, siempre está difícil, ¿no? Era alemán. Los nombres en alemán. No sabemos. Bueno, se escribe Waldemar Hulsrud. Recuerden el nombre. Estas figuras representan formas humanas, animales conocidos, y las que más llaman la atención son representaciones de figuras míticas y de dinosaurios. Incluso hay unas figuras en las que muestran humanos conviviendo con estos dinosaurios. Hay creo que la más conocida es de una figura humanoide montando lo que sería un Triceratops. Fíjate que en las piedras de Ica también hay una de esas. En las que se muestran... sí, un nombre sobre un Triceratops. El Triceratops es este animalito, el dinosaurio ese que tiene los 3 cuernos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, según yo, no sé. Sí, es el más conocido coloquialmente como el 3 cuernos, Los ¿no? que saben mucho de dinosaurios generalmente son los niños. Sí. Si usted es un niño y nos está escuchando, no escuche esto, pero si usted sabe el tema de qué animal estamos hablando, déjenlo en los comentarios, ¿vale? Sí, fíjate que los niños saben mucho los nombres de los dinosaurios, ¿no? Es de los temas más que... Sí, un niño lo desarrolla bien. Que más te adentran en la ciencia y eso. Y bueno, como comentamos, ya recuperando aquí el tema, estas figuras de hombres montando dinosaurios, pues claramente generaron una gran controversia en la comunidad científica. Y hay quienes defienden la autenticidad de estas figuras y quienes pues quieren refutar la misma, ¿no? Estas figuras se le atribuyen a la cultura de Chupícuaro, de origen purépecha. Esta cultura se desarrolló pues en la zona, en lo que es Michoacán, partes de Guanajuato, incluso de Jalisco, entre los años 800 a.C. y el 200 después de Cristo. ¿Cómo se encontraron estas figuras? Por este alemán, fue el 3 de julio de 1944 cuando Waldemar Hulsrud
descubrió las primeras mientras cabalgaba a las faldas del cerro El Toro. Él había desarrollado un gran interés por la arqueología en ese tiempo. Este descubrimiento pues le despertó aún más su curiosidad y le pagó a trabajadores locales para que le ayudaran a desenterrar pues para buscar estas figuras en la zona. ¿Lo encontraron en cuevas? ¿Lo encontraron en tumbas? ¿Dónde los encontraron? No, se encontraron pues las primeras, como te mencioné, a las faldas del cerro El Toro. O sea, fue pues en terreno llano, pues hacia abajo. Muy bien, sí, muy bien. En esta zona se encontraron miles de figuras de cerámica. Y si bien, pues como mencioné, las figuras representan pues figuras humanas, animales conocidos y los dinosaurios, pues fueron las que más llamaron la atención. Uno de los arqueólogos que más dudó de la autenticidad de estas figuras fue el estadounidense llamado Charles DiPeso. Él, pues mencionó que las figuras no mostraban un desgaste ni polvo acumulado entre las grietas. DiPeso se basó solo en las observaciones para sacar sus conclusiones. Además mencionó que una familia local le comentó que DiPeso, que más bien este alemán, Valdemar, les pagaba $1 a los locales por cada pieza encontrada. Aquí es cuando ya te hace pensar un poquito ya te brinca un poco, ¿no? Sí. Si son verdaderas o son falsas, ¿no? Y como las piedras de Ica, que eran alrededor de 15,000, estas figuras de Acámbaro son, creo que la colección ronda más de 30,000 figuras de este tipo. Son un montón. Sí, son muchísimas. Y otro investigador que también dudó de la autenticidad de estas figuras fue Charles Hapgood. Él sí realizó pruebas de estas figuras. ¿De laboratorio? Sí. Las mandó a realizarle pruebas de termoluminiscencia en las figuras. La termoluminiscencia creo es una prueba en la que se puede conocer cuándo fue que una figura estuvo expuesta a muy altas temperaturas. Conocer pues cuándo fue que se cocieron estas figuras, pues tú sabes, para que el barro endurezca, necesita ser sometido pues a una cocción, pues a altas temperaturas, y esta fue la prueba que él mandó realizarle a las figuras. En estas pruebas se encontraron resultados que databan la antigüedad de las figuras entre los 2500 hasta 4000 años antes de Cristo. Bueno, no antes de Cristo, más bien 2500, 4500 años cerrados, ya contando la era cristiana muy bien. Y la era antes de Cristo. De todos modos sería un montón de años, ¿no? Exactamente, pero no todos se quedaron con esos resultados, sino que estos resultados lo único que hicieron fue avivar un poquito más la duda de estas figuras. Se dice que las pruebas fueron, al igual que en las piedras de Ica, fueron manipuladas también, o no son concluyentes. Entonces, como estas pruebas pues dieron más dudas que respuestas, se sometieron también a las pruebas del carbono 14. Estas pruebas de carbono 14, perdón, son más son más fiables. Sí, son más fiables, son más concluyentes, y las pruebas, los resultados de estas pruebas las dataron entre unos cientos de años, no mucho, y hasta que eran de épocas recientes. Yo creo que de 1930 a 1940 eran muy recientes las figuras. Ok. Y yo pienso que esta fue la prueba, pues la lápida sobre estas figuras, ¿no? Y pues ya para concluir un poco ya con si estas figuras fueron auténticas o no, yo pienso que las figuras no son auténticas, son de tiempos modernos y se realizaron por yo creo que el mismo... ¿Por avaricia? Pues ponle que avaricia es una palabra muy fuerte, sí, ¿no? A lo mejor tienen necesidad de ganar cierto dinero y para comer y ni modo, ¿no? Y sí, porque como tú mencionaste con las piedras de Ica, a lo mejor algunas fueran auténticas, pero son muchas como para hacer pruebas en cada una. Y este alemán Valdemar, en lugar de ayudar a creer en la autenticidad de estas figuras,
Él solo mató este misterio al pagar un peso por cada figura que se encontraron. Fue lo que yo creo que hizo que los locales se pusieran a hacer figuras, las enterraran y desenterraran, porque esa fue una de las las conclusiones a las que se llegó con pruebas de la de los estratos de la Tierra. No recuerdo el nombre de la yo también no me acuerdo el nombre, de la prueba. Sí sé cuál dice eso. Pero es una prueba en la que pues se revisan los estratos de los ciertos niveles de eras geológicas, pues de los tiempos de la Tierra. Entonces estas figuras, en una de esas pruebas se encontró que tenían polvo de varias eras geológicas, de que no eran consistentes, lo que pues apunta a que estas figuras fueron manipuladas, enterradas y desenterradas a propósito. Y pues también Qué fuerte eso, ¿no? Saber que se cayó el mito de las piedras de Acámbaro, de las figuras de Acámbaro. Y sí, también porque hay otras, las figuras, no, pues el estilo en el que están hechas estas figuras no corresponden o no se parecen en nada a las que realmente se atribuyen a la cultura de Chupícuaro, de ahí de Acámbaro. Muy bien, fíjate qué interesante está el tema, ¿sabes? Y pues concluimos en que estas figuras pues no son auténticas. Yo me quedo con esta. Eso, sí. Yo me quedo con esta idea. Recuerde usted que usted tiene en este programa la responsabilidad y el privilegio de decidir cuál es la verdadera teoría. Usted sabe. Usted déjenos en los comentarios qué es lo que usted piensa sobre estas figuras de Acámbaro. Oye, Dante, ¿tuviste posibilidad de ver alguna de estas figuras? No en persona, pero sí existe el museo de estas figuras, está ahí en Acámbaro. Algunas de las figuras, como te digo, la más conocida es la de este humano montado sobre un triceratops. Y hay otras que parecen, pues sí, claramente son figuras de dinosaurios. Muy bien, súper interesante. Pero se nos acabó el programa, Dante. ¿Cómo hay que? Pues les dejamos pendientes después otros temas, ¿no? Muy bien, más adelante tendremos más episodios de los temas que a usted le guste. Usted díganos qué tema quiere que desarrollemos y a ese tema le pegamos. Esto fue el Underground del Misterio. Dante, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Que tenga usted un excelente fin de semana.